Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara, acción. Bienvenidos a En Fila, el programa que te informa sobre el cine clásico, Local, internacional, independiente y comercial. Prepara el popcorn Y ponte en fila. Yao, yao, yao. Estamos aquí en fila en un programa nuevamente este miércoles. Vamos a empezar con los anuncios, que tenemos una invitada y tenemos mucho por cubrir. Denle like y share a la página de CinePR. CinePR es una página de Facebook que te informa sobre el cine, todo lo que está pasando en el ambiente de cine local, y hacen actividades también, así que pendiente a las actividades, denle like y share a la página. Cine Urbano es una actividad que se lleva a cabo el cuarto sábado de cada mes, en donde se presenta una película internacional o clásica. Ya lamentablemente la he estado anunciando, parece que en noviembre no se va a llevar a cabo. Bueno, ya es 30 de noviembre, eso ya no se llevó a cabo, pero estén pendientes por si en diciembre se lleva a cabo. Denle like y share a la página de Cine Urbano. ¿Qué más? Envíennos preguntas. Están a tiempo para enviarle preguntas a nuestra invitada. Está por Facebook la actividad. Nos pueden enviar las preguntas por mensaje en la página personal de Roberto o mía o de En Fila. ¿Qué más? Media Drunks. Media Drunks, el podcast de Gabriel Maldonado, que es presentador junto con nosotros, en donde hablan de cómics, cine, videojuegos, multimedia, etcétera, y hacen todo esto mientras beben. Por eso son Media Drunks. Está bien chévere. Chequenlo, son los jueves a las 9 de la noche. Lo pueden ver en vivo por Facebook y por otros enlaces que ellos tienen, y también tienen su propio sitio web. Envíennos preguntas, ya lo dije, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya cubrí Pero todo. eso es bueno. Sí. Que la gente se Mira, involucre. ok, tengo que decir que me siento un poco... estoy en una situación surreal porque Puerto Crítico, que es el programa que viene antes, estaba María de Lourdes hoy con ellos, y yo salí del baño, yo estaba en el baño, y cuando salió Yankee y salió María de Lourdes y me dio la mano como que, un placer, y yo, las tengo mojadas, y entonces me empecé a secar con mi pantalón. Y entonces ella entró y yo, yo no quiero que ella piense que yo no le quería dar la mano. Ella entra al baño y cuando sale, pues le doy la mano y la saludo con un beso, ¿verdad? Y entonces es como que, wow, yo te veo a ti, tú te expresas súper bien, yo te admiro, tú serías mucho mejor gobernadora que lo que salió. Eso es una buena historia. Y a la misma vez estaba ahí hablando de lo de las cenizas de Peñuelas, que fue el tema de hoy, ¿verdad? De Puerto Crítico. Y estoy como todavía como mano, ¿qué yo hice? Me siento como un poco avergonzado. Y un poco también como que estas personas también son gente, tú sabes. Pero son mira, personas sí, es una manera de romper el hielo. Sí. Poco sí. ortodoxa, pero pues... Anyway... voy a presentar a la invitada que tenemos hoy, que tenemos mucho que cubrir. Nuestra invitada de hoy se ha destacado como directora y productora en proyectos tanto de ficción como documentales. Es la actual vicepresidenta de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico y tiene un compromiso con el contenido un compromiso evidente con el contenido educativo en sus trabajos, que está muy presente en sus películas. Su nueva película es Cuentas Pendientes, está en los cines de Fine Arts Miramar. Así que la pueden ir a ver, todavía está en cartelera. Y ella es Arlene Cruz Alicea. Gracias. Bienvenida, Arlene. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Súper. Arlene, la razón principal de este programa es darle promoción al documental, que está buenísimo. Te felicito por él. Gracias. Pero también quiero hablar un poco de tu carrera y de ti. Súper. Mi primera pregunta es, ¿cómo decides ser cineasta?
Yo pienso que no fue una decisión, fue cosas que fueron pasando, ¿no? Yo estudié en la Escuela de Comunicación Pública de la UPI, estudié fotografía y cogí todas las clases que pude de cine y de fotografía, ¿verdad? Pero yo veía el asunto del cine como algo bastante lejano, como que quería desarrollarme primero como fotógrafa y en algún momento quizás incursionar en el cine. Iba a hacer una maestría en Pratt, pero ahí entonces hubo giros en mi historia y en mi vida, así que me quedé en Puerto Rico. Y por una invitación de una amiga, hice una película, un video de yoga para niños. Okay. Y entonces ese fue como el primer proyecto audiovisual, ya así como de trabajo, ¿no? Y desde ahí entonces empecé a trabajar como productora principalmente de comerciales, publicidad y esas cosas. Primero coordinando a producción, después como productora, después empecé a dirigir comerciales y desde ahí empiezo a hacer trabajos como para distintas organizaciones sin fines de lucro. Y entonces ahí empiezo a estudiar por mi cuenta cine, en realidad. Yo no he ido a una escuela de cine, o sea, fui a la escuela de comunicación, pero que es un bachillerato general, ¿no? Que uno trabaja, ¿no? Y por ahí empezó la cosa. El asunto del cine yo creo que es algo que nos seduce a todos y todas, ¿no? O sea, qué sé yo, todo el mundo tiene historias atadas con el cine y provoca tantas cosas, así que lo que sí fue que en un momento de mi vida quizás yo entendí el potencial que tenía el cine como medio de comunicación y como herramienta para provocar otras cosas. Y entonces eso era algo de lo que quería usar, ¿no? ¿Te acuerdas exactamente cómo fue que llegaste a ese punto, a esa catarsis? Pues mira, de decir, wow, el cine puede ser. Bueno, yo creo que el tiempo que yo trabajé en publicidad, por ejemplo, pienso que me dio como la visión de entender cómo el medio audiovisual es capaz de provocar cosas. En el caso de la publicidad es para promocionar un producto o una idea o no sé qué, ¿verdad? Pero esas mismas tretas y esas mismas cosas son las que se usan en la construcción de cines. Lo que pasa es que es a otro nivel y que conlleva a otras cosas. Pero es prácticamente igual. Así que en mi tiempo de trabajar en publicidad, que le debo mucho a ese proceso, pero había una parte que tenía que ver más con mi compromiso de hacer cosas, de aportar al mundo de una mejor manera. Pues entendía que lo mismo que se podía hacer en publicidad, lo podía entonces trabajar en cine, pero ya con otras herramientas, ¿verdad? Y en otro contexto. Así que yo no te puedo decir así como específicamente cuándo, porque fue un proceso como bien orgánico. Y creo que también la gente con quien uno se empieza a relacionar provocan cosas, uno empieza a ver otro tipo de cine. Y creo que entre todas las provocaciones y obviamente el camino que uno lleva como ser humano, ¿verdad? Pues a mí me llevó a eso, a entender el documental principalmente, el cine en general, pero para mí el documental es como una herramienta bien poderosa. Sí. Una de las cosas que une las mentalidades y los cineastas a través de todo el campo, y es que, como ella dijo, las experiencias se dan orgánicas, uno empieza a conocer gente, uno lo suma a la experiencia personal, el conocimiento, y una cosa te va llevando a la otra. Es lo que creo que muchos comparten mi perspectiva, atrae y llama tanto del cine, porque tienes tantas puertas disponibles y tantos campos que explorar, sí, que con conocer una persona, por ahí empieza el camino. Y el hecho de que hayas particularmente escogido hasta ahora el documental como tu medio principal para llevar un mensaje o para reseñar tu arte, deja mucho que decir con respecto al poder que tiene el cine. Sí. Y más aún, pues, la cultura en la que vivimos, que se puede lograr. Claro, definitivo. Yo también pienso que, por ejemplo, en ese proceso, como yo hacía mucho trabajo como productora, el trabajo de producción es un trabajo muy creativo también, pero es principalmente de logística, ¿no? O sea, de organizar, definir qué necesitas, el presupuesto, hacer que las cosas pasen. Es como tener todos los ingredientes para que el repostero pueda hacer su bizcocho, ¿no? O sea, claro, más o menos eso. Pero yo veía y entendía que había otras cosas que yo quería hacer. Yo quería hornear mi propio bizcocho, ¿entiendes? Yo tenía cosas que decir. Y entonces ahí empecé a trabajar. En el primer tiempo que hice trabajo de producción y dirección, que fue de nuevo en principio en publicidad,
era un conflicto como bien grande porque era como dos Arlene, como la productora y la directora, y siempre la productora hablaba más duro que la directora. Era como que la productora era como que tenía todo tan planchado que no me dejaba a la directora como que florecer. Entonces yo fui poco a poco dándome como que mi espacio para permitir que esa otra parte de mí, pues entonces se manifestara y acallar un poquito esta otra parte. Siempre voy a tener la cabeza de productora, no hay manera de que uno se desligue de eso. Ahora mismo lo veo como un asset, como algo bueno, porque entonces como directora tengo una visión más amplia de las cosas que puedo hacer, que puedo lograr. Entonces no es que me limito, pero tengo como unas herramientas que no todos los directores tienen. ¿Entiendes? Eso es bien cierto, porque siempre Sí. está la competencia entre, como tú mismo lo acabas de decir, el aspecto, la mente creativa y la mente organizadora, Exacto. que es mucho más estructurada, un poco más rígida, porque sabemos que se está bregando. La mejor analogía la hiciste tú, la del bizcocho Sí. y el repostero y los Sí. ingredientes. Y habiendo trabajado también en producciones, sabemos que si la producción previa no está, las ideas pueden estar por las nubes, Claro. pero si el andamiaje no está, el producto puede terminar siendo muy pobre y nada parecido a la visión original. Claro, sin embargo, fíjate, yo pienso que, o sea, yo fui bien severa conmigo, o sea, con mi parte creativa, porque como les digo, o sea, la productora estaba como tan clara y no me daba ese espacio, así que en un momento de mi vida, esa dualidad, como yo le digo, esa doble Arlene, pues para mí era como un conflicto. Pero ya como que prueba superada también porque empecé a entender la parte creativa de la producción. O sea, de la cabeza de producción. Ok. Que en realidad hay que ser muy creativo para poder armar algo. Entonces, pienso que eran cosas que conceptos que tenía, pero no los tenía muy definidos. Al empezar a viajar a Doc Montevideo, conocer otros productores, tener conversaciones, conocer otros proyectos, ir a laboratorios y todo esto, empecé a entender el universo de productores y cuál es su función real dentro de los proyectos y empecé a decir, ok, Arlene, tú estás chévere, estás bien en lo que estás haciendo y empecé como que a apreciar un poco más la cabeza de un buen productor o productora, porque es un trabajo creativo bien intenso, o sea, es una cosa de organización y mi cabeza funciona así, mi cabeza funciona como por bosquejo, tú sabes, como bosquejo, esquemas, calendario, así funciona mi cabeza. Pero pienso que sí, que en un momento de mi vida fui como muy severa con esa parte y que porque entonces quería que lo otro floreciera y que poder decir. Y yo encuentro súper interesante que en muchos casos, eso que tú acabas de decir, esa dualidad que tú tenías contigo misma, muchas veces escuchamos de directores que están locos, que quieren esto, y el productor está como que no, cálmate los nervios, no se puede, o esto sí, esto no. Pero en tu caso, son Yo dos conmigo misma. coronas, porque lo Exacto. son, porque el director es rey, Claro. la productora también es rey. Claro, claro. Pero son pesadas las dos. Sí. Y entonces, ese conflicto interno Mira, está súper interesante. Sí, en el caso yo me lo tripeo de esa manera como una historia porque pienso que es la mejor manera de uno observarse a sí mismo, ¿verdad? Y poder crecer. En el caso de Cuentas Pendientes, cuando llegó este proyecto, yo entendía que tenía unas dimensiones tan grandes en muchos aspectos. Primero por la naturaleza de la historia, ¿no? De la historia política de Chile, por la confianza de Carlos, porque el proyecto llegó a mí. Yo no lo busqué, fue distinto a como por lo regular pasan los documentales, que uno tiene una inquietud y tú empiezas a trabajar y encuentras a tus sujetos y no sé qué. Aquí él vino donde mí. Yo quiero contar mi historia, así que yo tengo una responsabilidad bien grande. Y yo empecé a hacer un trabajo como de prepararme yo y decidí que quería trabajar con una productora aliada porque quería también quitarme, yo nunca dejé de ser productora en el proyecto y soy productora también, pero quería de alguna manera tener esa posibilidad de alguien que me ayudara en esa parte y se encargara de unas cosas. Y mi productora, Anabel Mullen, fue en muchos momentos bien determinante en permitirme a mí desconectarme de esa parte de producción. Un ejemplo bien concreto es que nosotros estuvimos filmando en Coronel, que es un pueblo muy pequeño en el sur de Chile. Íbamos a estar ahí unos días y después íbamos a ir a Santiago. Yo quería, en Coronel iba a pasar la mayoría de los encuentros de Carlos con su gente, sus amigos, sus compañeros militantes, su familia. En Santiago era una cosa como más general, ir a los memoriales, con alguna gente, pero todo lo fuerte a nivel emotivo, yo entendía que iba a pasar en Coronel.
Y el camino entre Coronel y Santiago es en carretera, o sea, por lo regular es en avión que uno se mueve. Yo me moví así cuando hice la preproducción. Y son como 8 horas de tránsito, 6, 7, 8 horas, depende de la hora del día. Chile no es del mismo tamaño que Puerto Rico. No, definitivamente. Y entonces de momento yo tenía esta idea de que hiciéramos ese viaje en carro, para filmar ciertas cosas, pero también por la experiencia de digerir todo lo que había pasado y de Carlos y yo tener conversaciones que no necesariamente salen en cámara, porque no salen en cámara, pero tener ese espacio, porque yo entendía que era una manera de ir acomodando todo, como fue tan intenso el proceso. Y entonces yo lo tenía en mi cabeza, lo mencioné así en voz alta, yo dije, no, pero no vamos a hacer, y ella me dijo, pero dame una oportunidad, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le digo, bueno, pues a mí me gustaría, así como que yo conmigo misma, a mí me gustaría mucho como que salir de Coronel y manejar hasta Santiago y no sé qué, pero nosotros vamos a alquilar un carro acá. Y me dice, ok, dame un break, déjame ver qué hacemos. Y ella logró conseguir un rental acá donde podíamos entregar el carro en Santiago, porque después nosotros nos íbamos a Argentina desde Santiago, nosotros nos regresábamos. Y se dio, y lo pudimos hacer perfecto. Así que es un ejemplo como bien concreto que me dio la oportunidad a mí de tener ese espacio con Carlos de camino. Nos turnamos, el crew completo guió un rato, pero hubo un tiempo bastante largo donde era Carlos manejando y yo al lado. Y hablamos de tantas cosas en el camino que fue como bien importante como para digerir todo lo que había pasado. Wow. Y lo que nos esperaba, ¿no? Increíble. Ella fue más flexible que tú misma conmigo como productora. Misma. Exactamente. Nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos pronto con Arlene Cruz Alicea. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Volvemos en fila, y estamos aquí con Arlene Cruz Alicea, directora del documental Cuentas Pendientes. Pero Arlene, te quería preguntar, ya entramos a Cuentas Pendientes, pero antes de volver a ese tema, te quería preguntar sobre un proyecto que tú hiciste. Te quería preguntar sobre todos tus proyectos, pero sé que Cuentas Pendientes tiene prioridad. Así que voy a escoger uno de ellos, y es El Hijo de Rubí.
que yo lo vi en el Queer Fest del 2014 o 15. Sí, 2014. 2014. Sí, yo creo que fue el 2014. Sí. Un documental increíble también de una experiencia personal de otra persona que no eres tú. Sí. Y el final a mí me voló la cabeza. ¿Verdad que sí? Este... Sí, ese proceso fue bien chévere. Mira, Gisela Rosario, que es la directora del documental. ¿Tú lo produjiste? Sí, yo hice la parte de la producción. Nosotros habíamos colaborado en cosas. Ella había sido editora de proyectos míos. Y entonces ella tenía el proyecto y pues me invitó a participar. Ella tenía ya la idea como bastante amarrada, o sea que, y había hecho ya como muchas gestiones de producción. Es un documental relativamente sencillo en términos de realización, pues porque es un personaje y entonces son los músicos. Y la historia se cuenta un poco en paralelo con los distintos toques de bomba. Sí. Entonces, pues fue una historia súper bonita. Lío es una persona bien especial que yo lo conocí en el proyecto. Y es una persona súper especial para él. Es bien interesante porque, y obviamente esto es un trabajo, esto es parte de Gisela, no tiene que ver como conmigo. Pero Gisela lo contacta a él con la intención de hacer otro proyecto. La historia no era esa, la historia era otra, era un poco como él baila con falda. No sé si Sí, tú lo has visto. ya dijiste el final. Ay, sí, lo dije. No importa. Porque te iba a preguntar si podía decir que el título original, que a mí me encantó, no sé si fuiste tú estuviste en un Q&A ese año. No. Pues alguien, no, fue la mamá de él, de Leo. Okay. Leo, sí. Es la mamá de él. Habló en un Q&A después de ver los Body Queers de ese año y nos dijo que o alguien nos dijo que el título original iba a ser con la falda bien puesta. Bueno, porque y yo, wow, que ese título me fascina, pero a la misma vez te dice el final y entonces después quizás el final no impacta tanto. Bueno, porque... antes que le deje el spoiler a la gente, ¿dónde los que no han visto pueden conseguirlo? Pues mira, ahora mismo El Hijo de Ruby no está disponible así como que online, pero tenemos la intención en ADOC, tenemos la intención de hacer unas proyecciones de documentales y cortos documentales boricuas. Así que quizás estará en cartelera como pronto. Hace poco se presentó en el Cinema Bar. Okay. En Cinema Bar se presentó Tremendo El Hijo de Ruby para, con El Boss, otro documental de aquí, de una historia de adjuntas, de las elecciones en adjuntas, de la campaña de elecciones en adjuntas. Pues la cosa es que Gisela, la idea que tenía Gisela tenía que ver con eso, con él bailando con falda, pero cuando se sienta a hablar con él, descubre la historia del papá. Y ella dice, espérate, esta historia está súper espectacular. Y entonces ahí decidió contar eso y contarlo usando la bomba como recurso. Que es, la bomba es lo que él usa para conectar con su papá. Claro, pero no fue buscado, eso fue algo que fue pasando orgánico. Igual de como tú entraste al cine, fue un proceso que es natural. Sí, natural, porque él llegó al asunto de la bomba y después la gente lo miraba y mira, te pareces a tu papá, y él poco a poco fue haciendo una conexión mayor y más sólida con su papá a través del baile. Entonces pienso que la pieza está súper bien lograda y contada, porque primero Gisela y Leo son muy cercanos, así que tienen una relación muy buena. Y pudieron desarrollar la historia y contarla como bien. Un poco más mi trabajo fue orquestar que todos los elementos estuviesen ahí. Fue un proyecto documental que se hizo cuando en Puerto Rico hacían los micros, que la Corporación de Cine daba un dinero para hacer cortometrajes documentales y cortometrajes de ficción. Ese proyecto ya no existe, pero hubo una producción de cortometrajes grande como por 2 o 3 años, no estoy muy segura de cuánto tiempo fue. Y este proyecto era de ahí, pero era un presupuesto súper limitado. Y aunque es sencillo en realización, pues con unas expectativas grandes, porque hay músicos, estamos en vivo tocando en un espacio público, en medio de una carretera, así que tengo que cerrar aquí, la policía, esto, ¿entiendes? A nivel logístico tenía como que su cosa. Y nada, mi trabajo ahí en realidad fue asegurarme de que Gisela tuviese los elementos para contar la historia como salió, ¿no? O sea, darle el apoyo a lo que ella necesitaba, y así pasó. A mí me pone los pelos de punta porque el talento que tiene él, Leo, para bailar bomba es una cosa increíble. Sí, durante mágico. todo el cortometraje. Entonces cuando lo ves al final bailando con la falda, tú dices, anda, eso también. Entonces no es...
cualquiera de los dos, con cualquiera de las dos maneras él puede bailar. Es una cosa que de verdad está a otro nivel. Fue un proyecto bien bonito y toda la gente que estuvo allí. Fue bien interesante porque ese último toque, ese baile, cuando empieza la cámara a correr para filmar esa última escena, que él termina, todo el mundo se quedó como en shock. Yo me acuerdo. Se filmó una vez más, pero se usó la primera toma, porque ¿entiendes? Fue una cosa como tan mágica, todo el mundo se quedó así, como que fue sublime. Y pasa con el público. Exacto. Que lo ve. Exactamente. Yo estaba ahí, ¿ok? Sí, yo sé de lo que estoy hablando. Gisela y yo seguimos colaborando. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto en desarrollo que se llama Perfume de Gardenia. Que sale el año que viene. Bueno, todavía no lo hemos firmado, no tenemos... el proyecto está en desarrollo. Estamos en... No la presioné. Sí, no. Pero es que vi que decía 2017. Bueno, que en 2017 vamos a filmarlo. Okay. Sí, esa es la intención. Pero estamos ahí trabajando con unas alternativas. Posiblemente va a ser una coproducción con Colombia, que hay un interés en trabajarlo así. Y es un proyecto como súper chévere, un guión de Gisela también, y yo estoy haciendo la producción. Okay. Así que por ahí estamos. Nítido. Cuentas Pendientes se trata sobre el reportero Carlos Weber, un chileno que fue exiliado de su país natal, Chile, por Pinochet, el dictador chileno, ¿cómo se dice? Invadió, entre comillas, un golpe de Estado. El septiembre 11. O sea, septiembre 11 no es solo una fecha triste para Estados Unidos. Bueno, primero estaba en Chile. Totalmente, más, exacto. Sí, Septiembre 11 eso fue en el tiene otro 73. significado. Antes de la pausa, muchas estaba décadas diciendo antes. que ella se me adelantó y estaba llevando la entrevista como queríamos. Y una de mis preguntas iba a ser cómo se te ocurrió la idea del proyecto, pero ya lo dijiste que fue Carlos Weber quien se acercó a ti. Una vez ya tuviste esa propuesta, y obviamente imagino todas las cosas que te pasaron por la mente. Porque no solamente es una idea concebida, sino es la vida de una persona con la que estás trabajando. ¿Cómo se dio entonces el desarrollo y la creación, el proceso de ir entonces contando la historia? Mira, en esa primera conversación, cuando él me empieza a contar, esto fue lo que me pasó a mí, que obviamente yo sabía que él era chileno y sabía que él había sido militante, pero yo no tenía los detalles de todo esto, yo no sabía que él había sido... O sea, yo no sabía los detalles. Y cuando él me empieza a contar todo esto, yo me pregunto por qué, mi pregunta retórica en mi cabeza, así en mi mundo, en el mundo de Arlene, ¿por qué esta historia me llega a mí? Es una pregunta abierta, ¿por qué me llega a mí? Porque los trabajos que yo había hecho hasta el momento no tenían un corte político tan claro. Para mí todo es político, hasta nacer es político, ¿no? Pero no tenían un corte político tan claro y tan evidente. Y yo decía, ¿por qué me llega esto a mí? Y hubo un momento en esa primera conversación donde yo lo sentí a él como muy frágil, como bien humano. Lo sentí como muy cercano. Dejó de ser Carlos Weber la figura para convertirse en un ser humano que por encima de lo que había vivido, que estaba buscando contar una historia y yo uso la palabra sanación, a Carlos no le gusta mucho el concepto, pero yo entendía que él necesitaba calmar el silencio de 40 años, que no, él estaba frente a una cámara y nadie sabía nada, ni siquiera sus hijos conocían detalles de su historia. Bueno, sus hijos conocieron muchas cosas al ver la película. Ahora que Arlene está diciendo eso, quería aprovechar para decirle al público que no ha visto el documental, obviamente que lo vayan a ver antes de que se vaya, pero con respecto a la historia, dijiste, dejó de ser esta figura para convertirse en un ser humano. En un ser humano. Sí. Fue exactamente, en mi experiencia personal, como yo comencé a ver el corto. Una vez él apareció... El documental. Porque yo sigo hablando de corto ahorita. No es corto, gente, es un documental. Cuando él apareció en las primeras escenas, para mí él siempre ha sido una de las voces más potentes y una de las presencias más fuertes en la televisión en cuanto a noticias. No solamente por la manera profesional en que él se desempeña en su trabajo, sino como persona. Y cuando él apareció en esa escena, yo lo vi como, wow, ese es Carlos Weber. Y él está hablando con esa voz así de súper locutor que siempre habla. Y según fue pasando, yo no sé si fue una cuestión personal de él, no sé si fue una cuestión estructural del documental según se fue filmando, pero vi exactamente eso mismo, una figura humana revelándose, aflojándose, y teniendo unos matices mucho más rebuscados que inicialmente la figura.
Sí. Y me pasó exactamente como tú lo acabas de Sí, describir. pues eso mismo fue. Sí, eso fue intencional que pasara de esa manera. Yo quería que el espectador tuviese la experiencia de partir de Carlos Weber, la figura pública, y el hombre de noticias, de la noticia dura, impenetrable, cerrado, hermético, en silencio, y empezar entonces a abrir lo que fue la misma experiencia que tuvimos. O sea, el camino de él es lo que la gente ve. Y yo tuve como mucho cuidado en asegurarme de que el espectador tuviese esa misma experiencia. Esa precisamente era la intención. Nos tenemos que ir a una pausa. Ay. Y regresamos pronto con Arlene Cruz Alicea. No lo pongas nervioso. Fotografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que pero ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Yo, regresamos en fila con Arlene Cruz Alicea hablando sobre su documental que narra la historia de Carlos Weber y su exilio de Chile y su vida en Argentina, después en Estados Unidos y después cuando finalmente se establece en Puerto Rico. Y estamos hablando sobre el proceso de edición antes durante la pausa. Me gustaría que eso mismo que hablaste de cómo construir, porque algo que es curioso es, en ficción uno escribe el guión y después la película. Uh-huh. En documental, tú grabas la película y después escribes el guión, ¿no? Bueno, hay un guión, uno siempre parte de un guión. Ajá. Hay un guión, o se puede llamar, qué sé yo, una guía, una escaleta general, algo. Pero sí, yo tenía una idea general de cómo quería contar el cuento y de las cosas que necesitaba. Obviamente, cuando uno llega al cuarto de edición, porque tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Hubo conversaciones que yo provoqué todas las conversaciones. Carlos no sabía con quién él se iba a encontrar, menos con su familia, obviamente sabía que los iba a ver. Pero ese encuentro con los amigos, él lo supo, qué sé yo, horas antes. Nos vamos a encontrar con tu grupo, vamos a llegar a la casa de tu hermana y hay un asado. Y allí están tus amigos, o vamos a ir al estadio. Por ejemplo, el primero que pasó después de la familia fue
El del estadio que él está con el amigo. Sí, el de balompié. Ese mismo. De la gafa. Ese mismo. Sí. Ese fue el primer encuentro después de su familia. Y él se encontró, él supo que con quién él se iba a ver, nosotros manejando de camino al estadio. Viendo un poco para los radioescuchas, aunque técnicamente sería escucha. Ciberescucha. ¿Sí? Ciberescucha, gracias. Un poco levantar la cortina de producción. Ahora que tú mencionas eso, que es un detalle importantísimo, que él no sabía los encuentros previos, dentro del asunto de logística, ¿cómo la productora y tú lograron para, si él no sabía quién se iba a encontrar, entonces estas personas saber que iban a estar allí, que los iban a estar grabando? Pues mira, tuvimos la suerte de que la hermana de Carlos es una mujer maravillosa, Sandra Weber, vive en Coronel, y ella fue mi aliada. O sea, Carlos nos presentó así como por email, o no me acuerdo si fue una conversación, y desde ahí, pues yo entonces le escribí, y le dije, mira, yo voy a contar esto con los encuentros. Así que yo necesito encontrar a esta gente, a quien tú me puedes conseguir de no sé qué. Y ella empezó a hacer investigación allá y entonces nos mantuvimos ella y yo en comunicación y armamos como una parrilla de gente a quien podíamos ver. Y ahí sí, eso lo trabajé yo. En términos de los días, con quién nos íbamos a ver tal día, por la disponibilidad de gente y también por las conversaciones que yo quería. Yo traté de controlar un poco cuando yo quería que se dieran ciertas conversaciones, porque es un camino emocional muy duro. O sea, regresar a los recuerdos de eso es muy duro. Entonces yo quería ser cuidadosa en qué conversaciones se daban, en qué momento. Por ejemplo, la conversación con el papá, yo no quería que se diera los primeros días. Yo quería que pasaran otras conversaciones antes de llegar a esa conversación. Y de hecho fue el último día, me parece, el penúltimo día que estuvimos ahí en Coronel fue que se dio esa conversación. Que es un momento climático de la película, realmente, entiendo, porque es casi como una conclusión. Sí, de alguna manera sí. Y es súper emocional la escena de con el papá. Pero yo quería, por ejemplo, yo no quería, yo controlé los encuentros, orquesté los encuentros, pero el contenido de lo que pasaba allí, lo que 100% genuino. Lo que ven es lo que hay. Eso fue lo que pasó. Yo sí le planteaba a Carlos siempre cuál era mi objetivo de ese encuentro. Y Carlos es un periodista, así que yo tenía un sujeto que estaba, yo tenía un sujeto que estaba obviamente de mi lado, no solamente era sujeto, sino que él sabe, él es inquisitivo, él así un participante activo. Claro, sí, Carlos, este proyecto lo hicimos en conjunto, o sea, esto no es mi visión solamente, o definitivamente es la visión de él también y del equipo completo de trabajo, porque está todo el mundo, yo siento a todo el mundo ahí. Pero sí, todo lo que pasó fue genuino, fue real, fue en una nota personal, Arlene, con respecto a Carlos, ya que hablamos un poco del aspecto técnico de producción, ¿cómo se dio trabajar con esta persona? ¿Lo conociste al momento que te llegó el documental o la idea del documental a las manos o lo conocías de antes? No, bueno, lo sabía igual que lo conoces tú, como una figura pública, que la voz es así súper, que estaba, ¿verdad?, incrustada así como que en nuestro universo de sonido, pues yo lo tenía ahí, pero no lo conocía, lo reconocía, pero no lo conocía. En ese momento, siendo Carlos, obviamente no hace falta ser psicólogo para ver el tipo de persona, por lo menos que aparenta ser, una persona de un carácter fuerte, no necesariamente en el sentido negativo, sino está muy presente en sí mismo. Es una persona inteligente con la que uno sabe que uno puede tener una conversación muy interesante. Y más que todo, como en el mismo documental lo relatan al principio, una persona cerrada. ¿Cómo se dio ese proceso para ti? No tanto en el documental, pero humano, de interactuar con él. Sí, yo pienso que desde el inicio hubo una buena química entre nosotros. Desde esa primera conversación, después la primera vez que nos vimos en persona, esto fue el teléfono, cuando nos vimos en persona que nos sentamos a hablar, yo le propuse un proceso general de camino. Yo, mira, vamos a ver si lo podemos hacer de esta manera, pero no a nivel conceptual, sino a nivel como más de realización. Vamos a empezar a tener conversaciones para de ahí entonces ir sacando cómo vamos a montar la historia. Le propuse que lo hiciéramos en colaboración y pienso que él empezó a confiar en mí y yo empecé a conocerlo a él también. Y nosotros nos llevamos muy bien, tenemos una muy buena relación, nuestras conversaciones eran fantásticas. Mi cabeza no funciona como la cabeza de Carlos Weber. Carlos Weber tiene
una enciclopedia en su cabeza con nombres, fechas, Imagino. esto, lo otro. Yo no funciono así, yo funciono desde lo orgánico, intuitivo, es otra cosa. Esto así me que, parece a esto, me acuerda de esto otro. sí, entonces él él funciona así y a él le parecía súper fascinante de la manera en que yo me manejaba y a mí me parecía súper fascinante de la manera en que él se manejaba. Entonces de momento hicimos como una química como bien chévere. Yo me acuerdo una vez en una conversación que tuvimos, en cada conversación mía con él yo tenía una libreta al lado por teléfono o en persona, haciendo notas. Y me acuerdo que en una conversación terminamos y él me dijo, a mí me gusta mucho hablar contigo. A mí me gusta mucho, así como que lo pensó y me dijo, realmente a mí me gusta mucho hablar contigo. Y yo dije, pues esto es perfecto, ¿no? O sea, como... Y desde allí, pues nada, como que hicimos una buena conexión. Originalmente no íbamos a contar el cuento de esta manera tan íntima. Nosotros teníamos otra idea, Okay. que era trabajar. Hay 3 nombres en la lista donde aparece su nombre, que es desde donde él decide que va a contar su historia. Hay 3 nombres que están incluidos, bueno, debe haber muchos más, pero hay 3 nombres que su inclusión fue muy polémica, tanto por la gente de izquierda como por la derecha, por distintas razones. Nosotros lo que pensábamos hacer era que Carlos entrara como reportero a investigar la inclusión de esos nombres y a hablar con cada uno. Y que en un momento en el documental se develara que él era parte de la lista. Y esa fue una idea que exploramos un tiempo, pero después yo me di cuenta que estos temas así de dictadura, de represión, yo realmente quería que la historia llegara a un público de gente bien amplio. Entonces quería ser cuidadosa con el lenguaje que usaba, no quería que fuese una pieza de denuncia explícita, quería que fuese una experiencia distinta. Y a mí me pareció que lo que todos los seres humanos tenemos en común es la experiencia humana, es la humanidad, es lo que uno siente. Y entonces ahí fue que decidí eliminar esa otra parte y concentrarnos solamente en la historia de Carlos y contarlo desde su proceso de reconectar con todos sus recuerdos y todas sus memorias, tanto personas como espacios. Eso era una cosa que andábamos hablando Antonio y yo antes de que tú llegaras, que la impresión que nos dio el documental fue más una particular de la humanidad, de no solamente Carlos, sino de toda la gente envuelta, y las consecuencias y repercusiones del clima político que se vivió para ese tiempo en cada una de esas personas. Bueno, y el que se vive todavía, porque aunque obviamente, por ejemplo, si lo extrapolamos y lo traemos a Puerto Rico, nosotros en Puerto Rico no hemos tenido una dictadura militar, pero sí hemos tenido muchos momentos en nuestra historia de mucha represión. Y ahora mismo estamos viviendo un momento igual. Y todas las decisiones políticas tienen repercusiones en los seres humanos. O sea, la política no es un concepto que se queda aquí y allá. La política tiene repercusiones en los seres humanos. Así que por eso protestamos por el asunto de la ceniza. Eso es algo que yo siempre digo. Sí. Hay un senador que se me escapa el nombre. De hecho, hay un video de él pequeño en YouTube en donde él lo dice. If you're not turned on to politics, politics will turn on to you. Y es evidencia social de que el humano es un animal político, le guste o no. Claro. Y la realidad es que no importa si estás sintonizado al tema político o no, siempre te va a tocar. Claro. Y podemos escoger mirar hacia el lado y jugar Candy Crush o estar pendiente a que eso pasa porque te va a afectar tarde o temprano. Y un poco era también la intención de Carlos. Carlos quería contar su historia con realizadores boricuas, que fue algo bien interesante. Eso fue decisión propia de él. Dijo, eso, no, yo quiero que él dijo, esto yo lo quiero contar desde la mirada desde aquí. Un poco él pensando en todo lo que... Y esta primera conversación fue hace 4 años. Así que no estaba Puerto Rico en el punto en que está ahora, pero sí él decía como que en Puerto Rico en realidad vivimos muy desconectados con muchas cosas que han pasado en la historia y en realidad deberíamos detenernos a mirar que la cosa se puede poner muy difícil y que al final son las repercusiones en, pues como te digo, en las familias, en los seres humanos, y las huellas son muy fuertes y pueden ser pues hasta fatales, como desaparecimientos y cosas así terribles. Y entonces pues él quiso trabajarlo desde aquí como para que fuese nuestra mirada la que planteara esa historia, un poco también como para darle un poco de protagonismo a Puerto Rico, que para él es tan importante, y nada, para hacer ese statement, ¿no? Para hacer el statement de
de que todo lo político tiene un efecto como que en el individuo. Y sobre todo en alguien como Carlos Weber, que lo que acabas de decir, lo que Roberto estaba hablando en el documental, o sea, wow, lo que la política o cómo la política ha afectado la vida de Carlos está en su sangre. A mí me gusta, en eso que tú estás diciendo, él le menciona con respecto a lo que tú dijiste, Arlene, de Puerto Rico, al jugador de balompié, cuando está en las gradas, y le dice, Puerto Rico es una isla así, y trata de resumir en poco tiempo, que me imagino que esa conversación fue mucho más larga, del clima político en el que vive y la situación difícil que ha habido de siempre. Y ahora que Antonio dice eso, una de las cosas que se quedó conmigo del documental que él dijo, y por favor corrígeme, porque puede equivocarme, pero él dijo, el dolor reside en la piel cuando aún la memoria parece lejana. Claro, sí. Eso a mí, yo escuché eso y yo me quedé una pieza. De estas cosas que te hacen un nudo en el pecho, en la garganta, porque independientemente no compartas la misma experiencia, porque la de él es única, pero como dijiste, yo creo que en ese sentido el documental es todo un éxito en cuanto a la experiencia de la fibra humana. Eso aplica a muchas otras cosas. Y el que haya dicho eso él en ese momento, con la playa de fondo y el sol, para mí fue un momento bien catársico. Tenemos que irnos a una pausa. Regresamos pronto con Arlene Cruz Alicea. La primera... Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una élite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme sin participación, síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir la arroz y habichuela, pues yo por lo menos no me considero el traductor de las arroz y las habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Ya, regresamos en fila con Arlene Cruz Alicea hablando de su documental Cuentas Pendientes, del exilio de Carlos Weber, y estábamos hablando de muchas cosas, de tanto que hablar de tu relación con él. Estaba hablando en la pausa de
¿Cómo fue esa primera llamada que él te hizo? Bueno, fue surreal, porque de momento dentro del universo de sonidos que tenemos los puertorriqueños, pues está la voz de Carlos Weber. Así que de momento, si suena el teléfono y es Carlos Weber llamándote, es como bastante raro, y eso fue lo que me pasó a mí. ¿Y tú nunca habías hablado con él personalmente? No, yo lo reconocía, pero no lo conocía personalmente, así que de momento era él en la otra línea, y pues fue surreal. Yo pensaba primero que era un amigo mío que se estaba haciendo pasar por Carlos Weber, así que suerte que no le dije nada, y ahí empezó la conversación. Pero sí, para mí fue un momento como bien surreal, pero bien importante también, porque en una conversación como de 15 minutos, él me habló de que era chileno, me habló de su militancia, me habló del encarcelamiento, me habló de la tortura, me habló del exilio, me habló del silencio. O sea, fueron como muchos conceptos, y fue surreal, o sea, ¿entiendes? Fue surreal de momento todo lo que él me iba diciendo. Yo activé mis referentes. Él me hablaba de eso. Yo conocía de la historia política de Chile, era bien básico. Nosotros aquí no cogemos de nada de historia política de ningún ni de lugar. Aquí. Por eso. Por hacer Entonces, lo que yo sabía por la universidad un poco, pues era algo como bien general. De momento él me está hablando todo eso, pero lo que yo activé fueron mis referentes personales. Así que yo pensé en el Cerro Maravilla, en las carpetas, en la masacre de Ponce. Yo pensé en muchas historias de represión nuestras, que son mis referentes. Y entonces ahí poco a poco en la conversación fue que yo empecé como a conectar con la persona, como te decía ahorita, como que empecé a conectar con el hombre, ¿no? No tanto dejó de ser Carlos Weber el reportero, y se convirtió en un ser humano que de momento me está contando toda esta cosa muy fuerte, ¿no? Sí, porque a los ciberescuchas, imagínense, como ella acaba de escribir, ella ha hecho como 4 comentarios ya que encapsulan muchas cosas, y uno de ellos fue ese mundo de ruidos que los puertorriqueños llevamos en la cabeza, con los que identificamos a través de nuestros años, según nuestra experiencia particular. Pero imagínense ustedes en un tapón, que alguien que ustedes conocen, admiran, o hablan, o han visto como una persona separada, ustedes los llame y ni siquiera está identificado en el teléfono. No. Para que tengan una idea de la magnitud de esa experiencia. Sí, no, así mismo fue surreal. Entonces yo lo viví, lo tengo bien registrado cinematográficamente, porque estoy en el tapón de la Val de Orioti, el sol de frente, y él contándome todo eso. O sea, fue bien particular, fue bien especial también. Me dejó pensando mucho. Yo decía, pues como decía al principio, como que ¿por qué yo? ¿Por qué esta historia me cae a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que es lo mío aquí, ¿no? ¿Cómo te apropias de ella? Exactamente, porque yo quería obviamente que me hiciera sentido a mí, y entonces yo respeto mucho el trabajo que se hace de denuncia. Pienso que es un trabajo importante, de denuncia de lo que sea, de cualquier cosa que haya que denunciar. Sin embargo, en mi trabajo y en las cosas que quiero seguir haciendo, prefiero abordar los temas con una denuncia implícita, no necesariamente desde ahí. Prefiero abordarlo como desde la emoción. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con el desarrollo de otro proyecto que estoy investigando, que tiene de alguna manera que ver con sanación también, pero yo no voy a tiene que ver con sanación de mujeres que han sido agredidas sexualmente. Y yo no quiero contar el cuento de la agresión, yo quiero contar el cuento de la sanación. O sea, quiero contar el cuento desde esa otra mirada, desde el proceso como íntimo. Entonces, la denuncia siempre está. Y en esta pieza la denuncia está, pero está desde la experiencia humana, desde lo que él vivió, desde el silencio, desde los 40 años de no haber hablado nunca de tal cosa o de tal otra, desde la distancia de él con su familia. Eso me gusta mucho porque me trae a la mente tanto la historia del documental y de Carlos, como el que mencionas ahora que estás trabajando, de las mujeres abusadas, que independientemente sea en un país o en otro, bajo un clima político y social distinto, la experiencia y cómo se refleja en el humano es la misma, independientemente del lenguaje o del contexto cultural en donde se dé, porque la consecuencia no tiene barreras, no tiene banderas. Y ahora que mencionas eso de las mujeres abusadas, me viene a la mente 2 ejemplos. Una en África, una aldea de mujeres que todas han sido abusadas por el tipo de sociedad represiva hacia la mujer donde ellas se desarrollaron. Y en esa aldea todas son mujeres. Ellas no permiten ningún hombre. Ellas tienen su propia economía.
y en India, mujeres que han sido víctimas de abuso físico y deformidades, como ellas mismas han hecho una coalición donde ellas se ayudan una a la otra, que me lleva a lo que me dijiste, que nos mencionaste hace un rato, de el compinche que hiciste con la hermana de Weber, que eso es algo que me resonó mucho, porque siempre está esa camaradería entre mujeres. Las Siempre mujeres hay fueron- mucho más en sí. este tipo de proyectos. Sí. Eso me encantó, y más aún el hecho de que sonara como si fuese, vamos a planificarle una fiesta o Ajá. algo que no sepa, pero que se dé entre mujeres, y es Sí. un constante que siempre ocurre, pero no siempre se reseña Sí. a nivel de mediático. En el tráiler sale, por ejemplo, la familia cantándole cumpleaños a Carlos. Sí. Y eso fue planificado, y nosotros íbamos a filmar en la casa de Carlos, íbamos a filmar otra cosa, y entonces yo lo planifiqué con ella, pero él no sabía que íbamos a tener esa llamada. Así que sucedió y grabamos la conversación completa, y es una conversación bien importante dentro de la pieza. Pero también sí fue todo como en complicidad. Las mujeres fueron bien importantes en ese momento, no solamente en Chile, sino también en Argentina. Bueno, en Argentina están las abuelas de la Plaza de Mayo todavía. O sea, la figura de la mujer es bien importante. Carlos dice que las mujeres eran bien importantes porque, entre otras cosas, él menciona que no era lo mismo, por ejemplo, si una mujer iba a buscar a su hijo, a su esposo, no sé qué, si iba un hombre, la reacción iba a ser distinta, iba a ser de represión, y contra las mujeres no tanto, aunque hubo mucha represión contra mujeres también. El riesgo estaba, el peligro Exacto, estaba. pero el asunto de y la hermana de Carlos lo dijo después que vio el documental. Hay en Cuentas Pendientes documental en Facebook, hay un clip de una entrevista que yo le hice a la hermana de Carlos después de ver el documental. Y ella dice, hacerle un documental a la madre, a las hermanas, a las novias, a las tías, a las mujeres, de todo lo que nosotros pasamos buscando y yendo aquí, yendo allá, porque es otra cosa. El que está dentro es una cosa, y el que está afuera, que no sabe, la incertidumbre es otra, ¿no? Ahora que Arlene menciona eso, son dos puntos bien neurálgicos, y incluso eso que acabas de decir es una idea en sí para un documental aparte. Claro. Pero sin adelantar nada del documental, que la gente que no lo ha visto, hay que tener una naturaleza bien aguerrida, no solamente ser madre, que eso ya de por sí es otros 20, pero como persona y en tu temple, cuando ella se tiró a Argentina sola a buscarlo. Cuando yo escuché eso, yo dije, okay, este tipo no salió de ningún sitio. Este tipo tiene pedigrí, porque ella, una mujer en ese tiempo, bajo el clima político que se estaba desarrollando en Chile y el que estaba comenzando en Argentina, y que ella se tire sola a buscar su hijo, independientemente si está vivo o muerto. Porque le dijeron que estaba muerto. Y se lo encuentra vivo. Y ella tenía que verlo. Yo tengo que enterarme que esto es cierto. Eso, es que pues el asunto perdón, de yo creo que dije algo ahí, pero anyway. El asunto de las madres es como, eso es lo que sentimos, ¿entiendes? Algún asunto como visceral y uno hace lo que tenga que hacer, punto. Sale. Ahora que menciono... ¿Cuál fue la reacción de Carlos cuando vio el documental? Pues mira, Carlos lo vio conmigo cuando yo tuve el Picture Lock. O sea, el Picture Lock es cuando ya la pieza está completamente editada, pero no tiene corrección de colores, no tiene trabajo de mezcla, ni tiene música. Es como la estructura visual narrativa con todos sus cortes. Yo pues fui a su casa, tomamos vino, hablamos un rato, lo pusimos, y yo no sabía cómo él iba a reaccionar, porque la pieza el proceso fue íntimo, pero la pieza lo devela de verdad. O sea, él está ahí súper expuesto. Así que yo no sabía cuál iba a ser su reacción. En ese momento, él, pues nada, yo lo vi riéndose en momentos, en otros momentos él hace un gesto así como que se aguanta los labios, y lo vi en muchos momentos. Él se sentó aquí, yo me senté aquí. Él estaba mirando, o sea, yo tenía un ángulo perfecto para poder ver la pantalla y ver las reacciones de él. O sea, fue estratégico para poder entender. Y entonces pues veía así sus reacciones. Él tuvo solamente 2 comentarios, uno que me pidió que en la música hubiese un cello, y lo hablamos con Omar Silva, que fue el compositor de la música, que trabajó con un corillo de músicos extraordinarios, que hubiese un cello, que era un sonido que él
aparte de que le gustaba, un sonido también que le recordaba un poco a Argentina, porque su ex esposa, la mamá de Clara, tocaba cello. Así que hay muchos momentos donde aparece Clara, la hija, que aparece el cello. Y otro fue una escena que me pidió algo de una conversación, la conversación que él tiene con este amigo en Argentina. Hubo algo que ellos hablaron que no sale en el documental, y entonces él me pidió como incluirlo. Y yo lo intenté, pero para poder desarrollarlo necesitaba mucho tiempo. Entonces, pues no está ahí. Estará cuando hay un DVD, pues habrá una escena de y estará en los extras, exacto, porque hay un montón de conversaciones. Sí, me imagino. Sí, te vas a hacer como que la secuela y con el pietaje que te sobró, que me imagino es documental mucho, del documental. Sí, exactamente. Arlene, se nos acaba el tiempo. Esto es un programa de cine. Me gustaría que mencionaras 3 películas que le recomiendes a los que nos escuchan para ver que tú personalmente... Bueno, yo voy a recomendar películas puertorriqueñas porque pienso que es mi responsabilidad como cineasta puertorriqueña, ¿verdad? Así que de entrada tengo que recomendar Extraterrestres de Carla Cabina. Que estuvo con nosotros hablando de la película hace 2 semanas atrás. Todavía no ha salido no ha salido en cartelera, pero cuando llegue deberían verla. Es una propuesta a nivel estético conceptual muy interesante. Yo adoro mucho a Carla, es mi amiga del alma y mi compañera de muchos embelecos, ¿verdad? Pero pienso que su trabajo, que es un buen trabajo, una película que deberíamos ver. Y siguiendo por la cosa así más cercana, Antes que cante el gallo, que estuvo, ¿verdad?, un tiempo aquí en cartelera heavy en Puerto Rico, súper chévere. Pienso que es una película muy honesta también, que nos retrata a nosotros. Me parece que es el tipo de cine que debemos seguir haciendo para poder vernos a nosotros reflejados en pantalla, de verdad. Y entonces... Y aquí tuvimos a Kicha, a Miranda Purcell, la actriz, y la semana que viene se supone que venga José Eugenio Hernández, el actor. Bueno, y la otra película que quizás puedo recomendar, porque me parece que es importante que retomemos y que regresemos a la historia, es Los Peloteros, que fue una película de la Divetco. De Jack Delano. De Jack Delano, y me parece que es una película excelente, extraordinaria. Sí. No todos los puertorriqueños la conocen. Y deberíamos como que regresar ahí, como que mirarnos desde esa misma perspectiva. Y creo que está en YouTube, así que no hay excusa. Sí. Está en YouTube, así que chequense Los Peloteros. Sí. Arlene, quiero decirte que tanto a Roberto como a Sixto, que también participa en nuestro programa como técnico, y a mí, que algo que tenemos en Carlos Weber y nosotros es que nos encanta hablar contigo. Así que gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Lamentablemente ese es todo el tiempo que tenemos, así que le quiero dar las gracias a Roberto Herrero por estar con nosotros, a Sixto, nuestro técnico. Yo soy Antonio Luis Asensio y unas gracias muy grandes, Arlene. Sí. Gracias por tu tiempo. Alicea. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Tienes el espacio para ti. Aquí puedes venir cuando esta es tu casa. Aquí regresaré con otros proyectos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.